Señora Ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, buenos días. ¿Ha escuchado usted ya mi primera opinión? Ayer puse al país al tanto del número preocupante de muertos que extraoficialmente pude en un sondeo determinar que hay en Guayaquil. Empecemos por lo primero. Cuba ha mandado médicos a Italia, Rusia ha mandado médicos a Italia, China ha mandado médicos a España. Algunos otros países, aparte de China, que ya superaron este trance, están remitiendo ayuda cuando formalmente, porque entiendo que bilateralmente lo hemos pedido. El Ecuador hace un SOS internacional para que no le sigan enrostrando a usted en CNN, que después de Brasil somos el segundo país con más número de contagios en América Latina. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Qué gusto poder saludarlos y qué gusto que se mantenga también funcionando la prensa y la radio para informar a la gente y dar un poco más de detalles. Primero, sobre el tema internacional. Hemos pedido ya ayuda y ya la hemos recibido, sobre todo a China y a Corea, porque son los países que ya pasaron esta pandemia. Esta pandemia el mundo entero no la conocía hace 3 meses. Todavía conocemos poco sobre el virus, pero quienes más conocen son los países que ya la pasaron. El propio presidente, el vicepresidente han estado en contacto permanente con los embajadores y además el ministro de Salud, el ministro Ceballos, trabajó durante algún tiempo en el CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades. Entonces, él también está en permanente contacto con ese centro y directamente con sus colegas. Lo estamos haciendo. Luego, sobre el número de casos. El número de casos depende, por supuesto, de la gravedad de la situación, pero también depende de la cantidad de pruebas, de la cantidad de laboratorios. Por eso es muy importante algunas cifras que se están entregando y nosotros tenemos la intención de ser transparentes con esto y luego paso al otro dato, de ser transparentes con esto porque hay países en donde nos están haciendo exámenes, digo de los vecinos de la región que se conoce más. Hay países en donde para un solo país hay un solo laboratorio. Argentina, por ejemplo, si no me equivoco, tiene un solo laboratorio en este momento funcionando. Por eso hay que tener cuidado que esto no se trata de una competencia de cifras. Se trata de que nosotros aquí, con nuestra gente, aquí en el país, frenemos los contagios, sigamos las instrucciones, salvemos vidas, desocupemos camas de hospitales. Entonces, sí, nos sirve como parámetro, estamos todos mirando los números todos los días, nosotros también, pero ojo que hay muchos factores que tienen que ver con esto. Luego, Carlos, usted decía el tema de la cantidad de defunciones. Permítame darle la cifra exacta, porque nosotros no pretendemos ocultar nada y también estamos conscientes del nerviosismo que existe. ¿Qué tenemos en el país? Tenemos más o menos 70.000 defunciones cada año. Esto es lo que tenemos en circunstancias normales. ¿Qué tenemos en Guayas y en Guayaquil? En Guayas, en enero de este año, no llegaba el coronavirus, 1.222 muertos. En Guayaquil, 828. Esta es una cifra para tomar un mes en donde no estaba todavía el coronavirus aquí. 828 defunciones en el mes de enero. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué tenemos? Primero, las funerarias trabajando la mitad de tiempo por el toque de queda. Las personas todas asustadas pensando que cualquier caso puede ser coronavirus. Familias que están aisladas y que no pueden ir a recoger a sus familiares que, por ejemplo, han muerto, incluso si se trata dentro de un hospital. Tenemos la prohibición de movernos entre cantones y entre provincias, por lo que no se pueden llevar sus deudos a alguien para enterrarle en su tierra. Esto lo que está provocando es que tengamos no solamente una cifra preocupante, y me voy a referir ahora al tema coronavirus, sino también esta realidad de que no se llega a tiempo para recoger muertes que se producen en los hogares. ¿Cuántas personas que han fallecido se ha levantado en los hogares de Guayaquil en estos últimos 3 días? Le doy la cifra exacta. El 24 de marzo, 35, el 25 de marzo, 48, y el 26 de marzo, 17. Y tenemos todavía en los hogares. Estos son levantamientos en domicilio. Repítame, por favor. El 24, 35, el 25, 48 y el 26. 17. Okay. Y tenemos todavía algunos pendientes.
Entonces, esto es un dato importante. De estas personas, algunas tendrán causas de muerte que están relacionadas al coronavirus y otras que no. Eso hace que algunos casos sean sospechosos. Claro, los que son afecciones respiratorias son sospechosos. Y lo que deberíamos hacer todos por precaución es que en estos casos nos comportemos como si fuera un caso de coronavirus. ¿A qué me refiero? A que las personas que levantan el cuerpo necesitan trajes especiales. No estamos seguros, muchas personas no tienen una prueba, muchas no pidieron la prueba, no son positivo confirmado, no van a asomar en las cifras del COE, pero no podemos tomar el riesgo y si son afecciones respiratorias, quienes hacen el levantamiento, extrema precaución y las familias, aislamiento. Y ahora vamos en el mismo orden. Usted dice, sí estamos pidiendo ayuda internacional, especialmente a China y Corea. Este es un virus cuyos efectos no dominamos por completo, ellos son los que más experiencia tienen. ¿Qué estamos pidiendo? Que todavía sigue habiendo déficit de trajes, mascarillas y guantes. Usted vio ayer la huelga de brazos caídos que hicieron las enfermeras en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo Elías en Guayaquil porque no aguantaban más. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Dónde llega? ¿Cómo se lo distribuye? ¿Qué pasa? Que todavía hay un desfase en eso. Estamos pidiendo todos los insumos que se requieren para enfrentar la pandemia. Algunos son estos trajes de protección, de seguridad, de bioseguridad, mascarillas, guantes, respiradores, medicamentos, aunque no hay nada que sea 100% comprobado para tratar este tema. Esto es en términos generales. Esto también es lo que todo el mundo, literalmente, todo el mundo está demandando. Y con algo más, que también los privados están demandando lo mismo, que no es solamente los médicos, sino que también está sucediendo con quienes están manipulando las muestras en laboratorios para la toma de muestras, para el levantamiento de cadáveres. En algunos lugares tenemos empleados de ciertas industrias que están demandando usar los mismos trajes de bioseguridad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ok, hay una sobredemanda de lo mismo. Hay una sobredemanda. En el mundo entero. Ya, ok. ¿Por qué, ya usted acaba de explicar por qué el agotamiento, por qué no suficientes cupos, por qué el desfase en la llegada de la ayuda? Claro, no somos los únicos que están pidiendo ayuda a China, Corea y otros países. ¿Qué es lo que más ha llegado a la vez? Yo diría que en el tema de mascarillas, de trajes, es en lo que más hemos recibido ya estas donaciones, las hemos recibido de diferentes países, también de privados. Y en este momento hay un gran esfuerzo en el tema de respiradores. Respiradores también es algo que en este momento se está demandando como cooperación y también comprando. Imagínense si a Nueva York le faltan 70,000, tienen 55,000, la Casa Blanca mandó 400 y les dijo el gobernador Cuomo, señores, necesito 130,000, tengan la certeza de que cuando salgamos de esto se lo mandamos a otros estados. Una alerta, usted debe saberla, no sé si me sigue en Twitter. Ayer proveedores de mascarillas que las tienen, N95, estaban cobrando $9. Me llamó la directora de un centro de salud a preguntarme, ¿qué hago? Le digo, ¿sabes qué? Que te ahorque la Contraloría, pero que no se te mueran los pacientes. Paga los $9. ¿Tienes recursos? Sí, paga los $9. Pero es que me cobraban 5 la semana pasada, paga los $9. Después discuten con el proveedor. Y hace 3 semanas, 1.50. Es decir, hay proveedores que están abusando. Decía también públicamente que a esta gente en un estado de emergencia, si se pone abusadores, explotadora, hay que incautarle la mercadería y se acabó la historia. ¿Están dispuestos a hacer ustedes eso? Sí, claro, y además en estado de emergencia también se pueden requisar los bienes que se necesiten para la emergencia. No queremos cruzar esa línea, queremos ser respetuosos, esta crisis es grave para todos, pero al mismo tiempo, si es que hay abuso, hay que privilegiar la salud, no se puede permitir. Otro dato, señora ministra, hay una empresa que se llama Dremed Medical, Giuxin Medical, que puede importar de manera expedita respiradores. Es un dato que luego pondré públicamente por si les resulta útil, aunque ustedes deben tener contactos con varios también. Y hay otra dirección también de Jonathan Lemkovich, que es quien está llevando respiradores a la Argentina y podría traer al Ecuador. Ese sobre un tema. Sobre el otro, usted dice la cifra exacta de muertos, sí. De las estadísticas anteriores, sí. De las de ahora, las que usted ha dado son aproximadamente.
35 el 24, 48 el 25, 17 el 26, que están en domicilios pendientes de recoger. No, recogidos en esos días. Recogidos en esos días, ok. Sí. Esto ya vimos que así sucedió, que esto se convirtió en una crisis. Enviamos nuevos carros refrigerados. ¿Por qué? Porque hay familias que están aisladas, porque están preocupados, porque hay nerviosismo en las funerarias. Entonces, no podemos tener este fenómeno. Es muy grave desde el punto de vista humano y también sanitario. De acuerdo. Hemos multiplicado nuestro esfuerzo para atender estos casos. Ya, sin saber si todos son coronavirus o no, se presume que los que murieron por asfixia o algo así son de aquello. Es imposible saber cuántas otras familias están en sus domicilios con estos problemas. Solo ayer finalmente confirmaron personas vinculadas al Teodoro Maldonado Carbo que ahí hubo 30 muertos y atribuyen la mayoría de esos 30 muertos a casos de coronavirus. Es decir, la cifra o la estimación que di de 100 en Guayaquil no es aventurada. Un cementerio como Parques de la Esperanza recibía normalmente 25 muertos al día, el martes pasado tuvo 50. Los datos que usted proyectó de Guayaquil son 828 al año, que da más o menos un promedio de 65 por día. Aquí estamos de excedidos mínimo en el doble. Todo esto para decir, el gobierno va a tomar la decisión de hacer una inhumación masiva de cadáveres, lo que significa depositarlos en conjunto en bolsas que deben tener identificación. Habrá fotos para que los familiares que luego pregunten dónde enterraron a mi familiar puedan irlo a honrar, a poner flores y a rezar con él. ¿Y se ha facilitado algún cementerio por parte de la Junta de Beneficencia? Yo había sugerido que, porque tiene mucho terreno disponible, sea aquel que está en la vía de la costa, saliendo de la Politécnica, de la Perimetral, hacia esa vía precisamente. ¿Han avanzado ustedes esas gestiones? Sí, estamos trabajando en distintos, solamente en Guayaquil, sino en varias provincias del país, precisamente por esto que yo le comentaba y que quiero repetir. Está prohibido el movilizarse en general entre cantones, entre provincias. Por lo tanto, habrá quienes no puedan llevar a sus familiares, habrá quienes no puedan ir a recogerlo, independientemente de la causa de muerte. Habrá quienes estén en cuarentena y no puedan hacer el trámite para enterrar a sus personas. Y eventualmente también el sistema podría llegar a tener tantos casos que no se puedan manejar de manera regular. Tenemos que estar listos si es que ese momento llega. Así que estamos analizando todas las opciones para la cremación, las opciones para la inhumación y para que el gobierno, a través de sus diferentes entidades, se haga cargo de hacer esto con dignidad y de la manera que en una tragedia así igual no podemos descuidar. Hay protocolos de Cruz Roja para casos de tsunami, de terremotos. Estamos mirando experiencias muy dolorosas en otros países. Madrid hace pocos días convirtió una pista de patinaje en un lugar en el que almacenar los cuerpos de las personas. Entonces, no podemos cerrar los ojos por doloroso que suene, por duro que suene. No podemos cerrar los ojos y hay que prever todos los escenarios para un tratamiento digno en un caso así. Lo estamos trabajando para estar listos, para todos los escenarios. Ok, creo que dije mal yo y dije exhumación, por Dios. Es inhumación, como usted dice, en verdad. Exhumación es sacar, inhumación es enterrar. Si me equivoqué, me disculpo. Ayer en Twitter tuve que poner una corrección porque puse exhumación y era inhumación. Ok, sé que tienen un protocolo preparado que es de acuerdo a la Cruz Roja Internacional, que han trabajado en esta cuestión 2 días y entiendo la delicadeza con que deben proceder por un tema de dignidad. Sí, no son piedras o papas que se van a enterrar en la tierra, lo tengo claro, pero la urgencia y el tema de salubridad es también apremiante y creo que los familiares entenderán que es mejor un familiar encerrado en esas circunstancias que contaminando más el entorno del hogar. Una cosa más, ayer sacó Francia por decreto una disposición de el grupo de salud, no recuerdo el nombre, en Francia, je ne parle pas français, es como la FDA en Estados Unidos, con decreto de Macron,
por el cual ellos autorizan a cierto tipo de especialistas, y dijeron qué tipo de especialistas. Unos eran reumatólogos clínicos y otros eran dermatólogos pediátricos, previa evaluación de pacientes que se compliquen respiratoriamente en unidades médicas, a usar algo que ya algunos han comenzado a usar experimentalmente y dicen que les da resultados positivos en la mayoría de casos. Es decir, una combinación de un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Aquí el nombre comercial era Plaquinol, se agotó justo porque hace una semana se supo esto y la gente se lanzó a las boticas y las boticas vendían sin receta médica, combinado con acitromicina, y el nombre comercial de esta cuestión es Citromax. Allá ellos dijeron que está bien la hidroxicloroquina, pero con un retroviral que denominan Ropinavir Ritonavir. ¿Están dispuestos a averiguar esta experiencia de Francia? Pregunta 1. Y 2, el presidente Macron o el ministro de Salud, especialmente en Guayaquil, que es una idiosincrasia y una realidad distinta, ¿están trabajando con un grupo asesor de médicos sobre cómo proceder para que les dé más luces en este trance? Sí, claro que sí. Hay un grupo de expertos que incluso la semana pasada, antes del cambio de ministro, ya se reunió con el COE, con el vicepresidente, con el equipo del Ministerio de Salud y del IES. Lo que se está haciendo es recopilar todas estas experiencias. Hay países que pasaron ya la crisis. Hay muy poco tiempo y hay muy poco conocimiento para tener una respuesta definitiva. Además, cada persona tiene una circunstancia diferente. En cualquier caso, en este caso más todavía. ¿Qué es lo que está trabajando el Ministerio de Salud? La recopilación de todos estos casos para poder dar parámetros. Pero cada médico tendrá que decidir cómo trata y cómo evalúa a un paciente. Correcto. Para evitar lo que usted ha dicho, Carlos, que la gente salga a la farmacia y nos automediquemos. Si en cualquier circunstancia automedicarse es peligroso y no está recomendado, en este caso más todavía, y causa dificultades porque puede desabastecer de ese medicamento a quienes sí lo tienen prescrito y a quienes lo necesitan. Ok, ahora, eso es cierto. De paso, una pregunta rápida. ¿El ministro de Salud está despachando en Guayaquil, que dijo que trasladaba acá al ministerio, o no? Está en Guayaquil desde el momento que viajó, no se ha movido de Guayaquil el ministro Ceballos. Otra pregunta. ¿Ustedes tienen aviones de emergencia disponibles para viajar Quito, Guayaquil, el aeropolicial, por ejemplo? ¿Por qué no hacen que las pruebas que tienen que ir de aquí allá, porque solo las de Roche son las que autoriza el Ministerio de Salud, las de los laboratorios Roche, por si acaso? No vayan a confundir con el nombre de Andrés Roche. Vayan en avión, en vez de ir por aquí hasta Santo Domingo, hacen transbordo a otro vehículo y de ahí llegan a Quito, con lo cual se demoran un día más. El transporte de carga está autorizado. Si ese transporte es aéreo, ese transporte también se puede dar por parte de las empresas privadas. Y lo ideal es que también funcionen los laboratorios que tienen su propia capacidad instalada en cada ciudad. Estamos hoy día revisando si es que hay más laboratorios con capacidad instalada que no requieran hacer la movilización, claro, y estamos dispuestos a facilitarla de ser necesario, pero lo ideal es que cada laboratorio que ofrezca estas pruebas tenga la capacidad para hacerla lo más cerca posible. Me refería a un solo caso, el del único laboratorio que está operando con pruebas autorizadas por el ministro de Salud aquí, que son las de Roche. Se llama, ay Dios, el nombre, Interlab. Y son 140 que alcanza a tomar todos los días. La están mandando por tierra a Quito. Pueden mandar todos los días un avión que la lleve. No estoy segura de cómo sea el tratamiento, pero lo podemos revisar. Ok, le aseguro que están yendo por vía terrestre. La última cosa, señora ministra, lamento quitarle tanto tiempo y preguntarle todos los ámbitos, que debería ser solo el suyo, seguridad. Sin embargo, no hay muchos voceros adecuados en el gobierno para eso. Le decía, la otra cuestión que es realmente urgente e importante. Yo sé que Gabriela Robo está con coronavirus, que aún desde su casa está dirigiendo la comunicación. Para los casos en que no se pueden tomar tests todavía, porque no hay suficiente personal, porque no hay suficientes pruebas, y los síntomas son claros de coronavirus, menos la asfixia, que les permite estar recluidos en sus domicilios, o deberían estar recluidos en sus domicilios, ¿por qué no hay una recomendación masiva
del gobierno de lo que deben hacer en ese caso, en lo cual coinciden todos los especialistas. Aislarse, agua, paracetamol cada 6 horas. ¿Por qué no eso? Para que, si bien, como usted dice, la gente no se automedique, sí se administre eso. Estamos trabajando para que haya una instrucción o una especie de instructivo masivo, efectivamente, como usted dice, Carlos, porque en este momento esas son las instrucciones que se le da a una persona que se confirma como un caso de COVID. Esas son las instrucciones: quedarse en casa, hidratarse y llamar a una emergencia o acudir a un hospital solamente en los casos en donde se vea que los síntomas se agravan. El 80% de las personas contagiadas confirmadas de COVID se van a recuperar en sus casas, sin la necesidad de una intervención médica. Esto también hay que decirlo porque se crea mucha angustia entre las personas que tienen casos positivos. Y si todas estas personas van a un hospital, se saturan los sistemas de salud. Entonces, es muy importante, sí lo está trabajando el ministro Ceballos. Yo creo que hoy está listo para ser distribuido. Es un instructivo, no es decir que cada persona que se medique en su casa, pero es darle unas instrucciones. Incluso unos médicos me decían el día de ayer, las instrucciones tienen que ser hasta no agitarse. ¿Por qué? Porque hay que evitar la fatiga que puede dificultar la respiración, para que no se presente un cuadro más grave que me ocupe una cama o un médico o una emergencia. Entonces sí estamos trabajando. Ya pídanle a su ex colega de Ruptura 25, ya que yo no entrevisto por correísta, y perdónenme, pero no lo voy a hacer así, que cuando dé las estadísticas a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, aclare que es imposible registrar a todos los que en efecto están contagiados por falta de pruebas, que esa es la cifra oficial de los probados y se pueden detectar, y que no hay 3 recuperados. Pues nos demoraliza una semana diciendo todos los días 3 recuperados. Y ya paren esa cuestión, porque está quitándole a ella, al gobierno, credibilidad. La gente sabe que esas cifras no son reales, simplemente porque es imposible medir las reales. ¿Cuándo le dicen eso? Hemos discutido este tema en el COE, hemos discutido el tema de las cifras en el COE y de cuáles son las cifras que se deben seguir ofreciendo, las que no son necesarias o no son relevantes y las que deberíamos incorporar. Si es que usted ve el cuadro del día de ayer, el día de ayer, por ejemplo, en el resumen del COE, está por edad también los contagios. Ajá. Es decir, estamos tratando de incorporar la información relevante, de eliminar la que no sea relevante, y hablamos específicamente del tema de los recuperados por esto que usted dice, esta sensación de que no hay recuperación. Si hay recuperación, incluso las personas que han sido hospitalizadas. 80%, según usted dice, claro, 80%. Y yo lo puse ayer en Twitter, ya una persona hospitalizada salió del hospital. En Cuenca sucedió esto. Una persona que estuvo hospitalizada por coronavirus ya salió de un hospital. Hay que tener esta claridad, esta conciencia, pero estrictamente para que una persona se contabilice en estas estadísticas como recuperada, necesitamos volver a practicarle la prueba y que en esta prueba haya bajado la carga viral. Ojalá no esté usando mal los términos, pero esto es. Y no tenemos en este momento todas las pruebas para hacerles a los recuperados, pero vamos a revisar todas las cifras para dar lo más relevante. Le agradezco su tiempo, felicito su temple y que Dios la ilumine. Muchas gracias, Carlos, que así sea con todos.